4:06 de la tarde, quien les habla, Jesús Alzamora. Esto es Capital en Familia. Y hoy, como siempre, en este segmento tenemos a nuestra invitada, la doctora Thalía Herrera. Ella es psicóloga de profesión. Y el tema de hoy es un tema que muchos padres que nos ven, nos escuchan, seguramente les preocupa. A veces vemos a nuestros hijos un poco tristes y la pregunta es, ¿esto es una depresión? Depresión en los niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Thalía? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Feliz de estar acá. Creo que una de las cosas que siempre nos queremos nosotros en nuestros hijos es verlos felices. Sí, definitivamente. ¿Qué momento es aquel en el que podemos pensar que nuestros hijos sean niños o adolescentes, o hay una diferencia en la posibilidad de o un inicio de depresión o una depresión? Generalmente los síntomas de la depresión son muy similares a los de los adultos, pero naturalmente al ser niños y adolescentes tienen algunas variaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que nuestros niños comienzan a tener un estado de ánimo mucho más triste, o de repente comienzan a llorar sin motivo alguno, o en algunas oportunidades, en vez de llanto, de tristeza, podemos observar mucha más irritabilidad, conductas un poquito más agresivas, podría ser un indicador. Otro factor es que ya no comienzan a sentir la misma motivación ni alegría por hacer las cosas que antes les gustaba. Ya no tratan de estar tanto en familia, no les gustan mucho las interacciones sociales. Muchos chicos también comienzan a presentar quejas, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago, náuseas. Y cuando uno los lleva al médico, en realidad no hay ninguna causa por la que deberían de presentar ese dolor, ¿no? En niños pequeños, algo que nos puede dar una pista súper grande es cuando nos cuentan cuentos o historias. De repente sus finales por ahí que no son tan felices, son un poco tristes, ¿no? Oye, ha habido niños que se han suicidado. Sí, claro. O sea, la depresión llega a esos extremos. Sí, de hecho, en realidad el Perú tiene indicadores de ideación suicida muchos más altos que la tasa promedio a nivel mundial. ¿Y eso por qué? ¿Tienes una idea? Bueno, las causas que generalmente se relacionan a que un niño o un adolescente pueda generar una depresión tiene que ver principalmente con la violencia familiar. Entre el 60 y el 70% de los casos de personas, de chicos menores que presentan depresión tiene que ver con violencia familiar. Otro indicador alto, que más o menos representa el 30% de estos pacientes, es por el bullying escolar, ¿no? Y también ya hay otros factores como por ejemplo el genético. Si hay algún antecedente familiar en la familia también es importante evaluarlo, o por ejemplo chicos que presentan una falta de atención, problemas de atención y aprendizaje también podrían tener una propensión a desarrollar estos trastornos. Yo creo que una de las cosas importantes efectivamente es estar siempre atentos a cómo está digamos la vida de nuestros hijos. Sí, claro. ¿No? Que no haya una desconexión, que no los dejemos simplemente en manos de digamos, no sé, pues la empleada de la casa o de un familiar, por más que sea el familiar más cercano, puede ser incluso nuestra madre, puede ser nuestro padre, puede ser un hermano, una hermana, pero siempre esa yo diría, percepción que tiene un padre de lo que le pasa a un hijo es casi natural, ¿no? Sí, en realidad debería serlo, ¿no? El problema es que, como te digo, entre el 60 y 70% de los casos tiene que ver con violencia familiar, entonces hay que ver si realmente están tomando nota de eso, pero en general sí, los papás que estamos ahí detrás de los chicos, que nos preocupamos, que realmente estamos presentes, por así decirlo, pues son cositas que podemos ir observando a lo largo del tiempo y que nos llaman la atención, ¿no? Por supuesto, queridos amigos, nosotros les decimos a todos los que nos quieran llamar al 212-5353, si tienes alguna preocupación en casa, si sientes que tu hijo o tu hija o tu pequeña, tu pequeño está dando algunos yo diría síntomas de depresión, pues llámanos y con gusto Thalía les va a dar algunas recomendaciones. Dime una cosa, ¿cuál es, digamos, el primer síntoma que tú puedes percibir que hay una depresión en un niño? ¿Cuál es el síntoma? Porque muchas veces pueden estar enfermos. ¿Cómo diferenciar la depresión de la enfermedad? Lo que pasa es que hay un tiempo que tiende a prolongarse, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de que es algo que está yendo 2 semanas a más, sí podríamos comenzar a sospechar. Y yo creo que los 2 primeros indicadores que podemos tomar en cuenta es, 1, el estado de ánimo decaído o la irritabilidad, que es lo que te decía, y lo otro es la pérdida de interés en realizar actividades que generalmente le daban placer, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, la situación de una u otra manera, una depresión,
tiene graduabilidad, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo tú puedes diferenciar esa graduabilidad entre un niño y un adolescente? ¿Es más fácil curar una depresión de un niño o es más fácil la de un adolescente? Mira, yo creo que cada uno tiene sus propios aspectos. En un niño, lo complicado es que en realidad es difícil a veces hacer un diagnóstico tan temprano. Aunque no lo crean, existe depresión incluso en niños desde los 6 meses de vida, pero es mucho más difícil establecer un diagnóstico. Oficialmente uno puede establecer un diagnóstico de depresión alrededor de los 6 o 7 años. Y mientras más temprano se pueda tratar, definitivamente las posibilidades de que esto pase y que pueda llevar una vida normal son muchas más altas. En los adolescentes es un poco más fácil detectarlo porque ellos tienen la capacidad de verbalizar lo que los niños pequeños no pueden, ¿no? Pero claro, ahí depende también de la comunicación que pueda tener el adolescente con la familia, el acercamiento, etcétera, ¿no? Una pregunta que mucha gente nos está haciendo. Estaba yo leyendo un poco algunas preguntas que me hacen en el Facebook. Me preguntan, ¿es bueno tomar medicamentos? Yo sé que tú eres psicóloga, los psicólogos no recetan medicamentos. Pero ¿es bueno, es necesario que los niños deban en algún momento tomar medicamentos o depende del problema? Yo creo que depende mucho del problema, ¿no? La pregunta de tomar medicamentos es la misma que podríamos hacer que si tu hijo tiene alguna enfermedad, tiene que tomar medicación o no, igual que nosotros. A veces la medicación es necesaria. Y sí, definitivamente hay muchas personas que son bastante reacias al tema del tratamiento psiquiátrico porque pueden pensar que se van a volver dependientes, que de repente les va a afectar más. Pero en realidad tenemos que pensar que si es una opción que puede permitir que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida, pues ¿por qué no? Y eso va a depender mucho de la sintomatología del paciente, de cuál es su grado de depresión o en general de cualquier otra patología. Pero eso ya lo ve directamente el psiquiatra. Ahora, en mi opinión, sí, a veces es necesario, aunque no nos guste. Yo creo que al final, como tú dices, finalmente es el profesional el que toma la decisión, exacto, ¿no? 212-5353. ¿Tienes alguna preocupación con tu hijo? ¿Crees que tiene una depresión? ¿Es adolescente? ¿Es niño? ¿Es joven? ¿Cómo le levantas el ánimo? Hay caracteres de los niños en general muy, muy marcados y diferenciados. Hay niños que son muy alegres, como hay niños que son muy calmados. ¿Tiene algo que ver esa manera de ser con la posibilidad de caer en una depresión? No, en realidad no. Yo creo que lo que más importa básicamente es el entorno que se le da al niño y, como te repetí hace un momento, la carga genética que pueda traer. Pero ya la personalidad, si es más calladito, más introvertido, más alegre, realmente no diferencia mucho. 212-5353 son los números en Capital. Si nos quieres llamar, está Talía Herrera con nosotros. El tema que estamos tocando es la depresión de niños y adolescentes. ¿Por qué un niño puede llegar a algo tan grave en su vida como suicidarse? Lo hemos visto no solamente en otros países del mundo, lo hemos visto acá en Perú. Niños adolescentes que de un momento a otro se han suicidado. Exacto, sí. ¿Cuál es el factor que se deteriora tanto que llega a una decisión como quitarse la vida? El factor emocional principalmente. Yo creo que para las personas que no sufrimos de depresión, a veces es un poco difícil entender cómo alguien puede llegar al extremo de siquiera pensar en quitarse la vida. De repente las personas que no sufren de depresión, pues tal vez tienen otros recursos como, buscar rodearse de gente, en fin. Y eso nos ayuda a salir adelante. Pero creo que es importante que entendamos que no todas las personas tenemos los mismos recursos que nos ayudan. Y sí, imagínense cuán mal se debe de sentir una persona, un niño, un joven, un adolescente, como para siquiera pensar en que ya no desea vivir acá. Y básicamente es una alteración emocional. Entonces, por eso es tan importante que cuidemos emocionalmente, que protejamos emocionalmente a todos nuestros hijos desde pequeñitos, porque esa creo que es la mejor herramienta preventiva que vamos a poder darles, no solo para la depresión, sino en general para la mayoría de cualquier trastorno que pueda existir. Un aspecto también importante para evitar la depresión es efectivamente el contacto permanente con nuestros hijos, una conversación y un diálogo. Tenemos llamadas en línea. Aló, Capital. Hola, Alicia, ¿cuál es tu pregunta? Te escucha Talía. Sí, buenas tardes, gracias. Bueno, tengo un caso, mi pequeña, ya tiene 18 años. Me preocupa mucho porque es una niña, es señorita. Le toma muy poco interés a sus quehaceres. O sea, digamos, la parte donde ella habita su
su dormitorio, digamos, ¿no? Lo tiene muy desordenado, le llama un poco la atención en ordenarlo. No, o sea, como que no le da muchas ganas de ver incluso de cómo ella puede verse mejor. No sé si será depresión, no sé qué es lo que quiere decir. Gracias. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 18. 18 años. ¿Recién cumplidos? Ya va a tener, bueno, el próximo año recién, en el primer mes cumple 19. ¿Siempre ha sido así? Sí, o sea, yo pienso que sí. O sea, tiene que, a empujones, es donde ella puede hacer cosas solo a empujones, pero de por sí, ella sola, que le entre la voluntad o la iniciativa, no la tiene, y eso me preocupa. Perfecto, tu comentario. En realidad es un síntoma, es solo uno, entonces es difícil en general tanto para esta como para cualquiera de las siguientes llamadas poder hacer un diagnóstico. El diagnóstico, lo único que lo puede hacer es el profesional que trata directamente, personalmente al paciente, pero un poco por lo que tú comentas, en realidad podría ser característica de cualquier otra cosa. Podría ser un síntoma depresivo, pero en realidad no podemos saberlo a menos que se acompañe de otro tipo de síntomas. Por ejemplo, si es que sus notas están bajas en la universidad, si es que no tiene interés tampoco de salir con amigos ni con familia, si es que ves que de repente está durmiendo mucho o poco, o que está comiendo... Tiene muy buenas notas. Ya, si tiene buenas Eso es lo notas... que me llama la atención, tiene muy buenas notas, aprende rápido. Claro. Hace sus cosas, pero de cosas de ella en lo personal no es mucho, y me preocupa justamente porque ¿cómo es posible que no se preocupe de su persona, no? Tal vez a lo mejor más que un tema de depresión podría ser un tema de autoestima, porque generalmente las personas que tienen depresión tienen mucha dificultad para poder concentrarse y por lo tanto en cuanto a las notas suelen haber unas bajas bastante importantes. Entonces a lo mejor yo te recomendaría que puedas dialogar más con tu hija, preguntarle de repente cuál es el motivo por el que no le interesa tanto arreglarte. Ojo, no a todas las personas les gusta arreglarse ni producirse mucho, pero podría de repente ir por ahí. Y de todas maneras, acuérdate, ¿no? Para los adolescentes no siempre les es fácil compartir todos sus sentimientos con los padres. Entonces, por ahí que podría servirle orientarla con algún otro espacio diferente al que es contigo, para que ella pueda sentirse cómoda, libre y sobre todo no juzgada de poder conversar sus temas. Queridos amigos, estamos en el segmento de lo que significa el estado emocional de los seres humanos y por supuesto eso gracias al apoyo de Talía Herrera, su presencia como psicóloga y profesional. El tema que tocamos hoy es la depresión en niños y adolescentes. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Quien les habla es Jesús Alzamora. 4:20 de la tarde, quien les habla, Jesús Alzamora. Para los que recién se enganchan, estamos en Capital en Familia. El tema que estamos tocando, la depresión de niños y adolescentes. Mi invitada, la doctora Talía Herrera, es psicóloga de profesión y nos está dando los tips necesarios. Dime una cosa, Talía, ¿qué hacer cuando recién te das cuenta que tu hijo, tu hija, niña, adolescente, tiene indicios claros de que se está deprimiendo? Uh-huh. Cuando uno comienza a sospechar, lo primero es comunicar en la familia. Si el niño es muy pequeño, es difícil poder conversar con él sobre este tema, pero por ejemplo sí conversarlo con la pareja, con el esposo, que haya una conversación en una dinámica familiar. Lo siguiente es inmediatamente acudir a un especialista, ya sea a un psicólogo o a un psiquiatra, para que ayuden a descartar. Y es bien importante esto porque yo puedo pensar que tiene una depresión, pero si yo no soy el profesional que ha visto directamente, que ha hecho una historia correcta, antecedente, pues no se puede diagnosticar. Generalmente, tanto el tratamiento psiquiátrico acompañado de una buena psicoterapia pueden ayudar bastante a que la persona que está en depresión pues salga adelante, ¿no? Y lo otro es en casa. El apoyo familiar, definitivamente, no es que uno sale de la depresión así. Uno tiene que tener paciencia, tiene que incluir bastante al hijo en la familia, tratar de que se mantenga activo, de que siga haciendo sus rutinas, de levantarse, bañarse, salir, jugar, ir a pasear con los amigos, ir a estudiar, porque mientras más se quede metido en su casa, en su cuarto, en su cama, tiende a deprimirse mucho más, ¿no? Y acompañarlo, elogiarlo,
ayudar a que pueda realizar actividades en las que sabemos que de repente le va a ir bien, como para que eso también vaya influyendo en su autoestima. Por ejemplo, si es bueno jugando cartas, oye, ¿qué te parece si jugamos cartas? Si es bueno, no sé, corrigiendo textos, el adolescente, oye, tengo esto de acá, ¿tú crees que puedes ayudarme a corregirlo? Entonces es un poco como que motivarlos, como para que vayan poquito a poquito sintiéndose mejor e ir saliendo de todo esto. Tenemos más llamadas en línea. Esto es Capital en Familia. Quien les habla, Jesús Alzamora. Aló, Capital. Hola, Betty. Por favor, quería consultarle a la doctora. Sí, cómo no. Mi hijo, que tiene ahora 23 años, de pequeño, a los 3 años, inicial, tuvo un trauma con la auxiliar que los cuidaba. Al correr, los niños habían roto un espejito, pero él fue el que recibió realmente todo el resondrón. Él tuvo como 15 días, era un niño normal, pero se echaba a la cama y se cubría. Yo no observaba eso porque yo laboraba, soy docente. Pero al reparar eso ya había pasado ya como semana y media. Fui, averigüé y era ese caso. No lo tomé así en cuenta y ahora me arrepiento porque he notado que él es muy ansioso, impaciente y más aún todavía que le ha brotado psoriasis. Me dicen que eso es por la ansiedad que él tiene, por el estrés que lleva. Él ya es ahora un profesional, pero también le he observado un defecto. Se demora, o sea, sale siempre un poco con retraso. Y también lo comparte con una hija que tengo, una hijita mayor. ¿Cómo puedo superar eso, doctora? Si entra a las 8, sale el 10 para las 8, cosa que no está bien. Aunque sus labores son próximos, pero no está bien. Ellos tienen que prever el tiempo. Le ruego por favor, darme pautas o algunos consejos. Se están oyendo. Muchas gracias. Mil gracias. Claro que sí. Yo creo que ahí el diagnóstico que te pueden haber dado me parece que es acertado. Igual, no conozco el caso completo por lo que no puedo hacer un diagnóstico, pero sí por los síntomas que me cuentas lo veo bastante más relacionado a un tema de ansiedad. Incluso para ansiedad o depresión, por la edad que tiene tu hijo, lo ideal sería consultar o ir a una buena terapia que lo pueda ayudar, de repente incluso una terapia tal vez del corte cognitivo-conductual que lo ayude a poder establecer mejores pautas de conducta y sobre todo dejar aquellas ideas irracionales que a lo mejor por miedos, por pensamientos negativos es que uno puede dejar de hacer su vida normal en el día a día, ¿no? Llévalo a un especialista para que lo vea, que lo acompañe, que lo ayude y si es necesario y si lo recomienda el terapeuta, pues de repente llevarlo a un psiquiatra que pueda ayudar a que pueda manejar estos temitas de ansiedad si es que realmente lo están limitando mucho. Tenemos más llamadas en línea. Esto es Capital en Familia. Aló, Capital. Hola, Florcita. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es tu pregunta para Talía? Más que una pregunta, quiero aportar en algo, de repente pueda servir sobre todo para las personas que han estado llamando anteriormente, que llaman justamente a la doctora. Muy bien. Para decir si es que sus hijitos están deprimidos o no. Correcto. Y como dijo la doctora, como bien dice la doctora, siempre es bueno las señales, mejor ir a donde un terapeuta para ver. Le explico por qué. Justamente la señora que dijo acerca de su hijito, de que, bueno, de todas maneras, él salía muy bien en las notas, que era muy inteligente y todo, justamente por eso también quería yo aportar, porque en mi caso, cuando yo era más joven, mucho más joven, yo perdí a mi mamá. Tuve no solamente eso, sino que tuve una serie de problemas, y me acuerdo de que yo era la que había estado cuidando de ella. Cuando ella se fue de su mundo, yo me quedé sola. Ajá. Tuve con ello muchísimos problemas familiares y entonces en los trabajos donde yo estaba, ellos decidieron no renovarme el contrato. O sea, apenas murió mi mamá, no me renovaron el contrato porque me dieron a entender que los alumnos de ellos eran primero, el cliente era primero y ellos querían prevenir. Entonces, al yo quedarme sola y encima sin trabajo, trabajo temporalmente, uno de ellos dijeron, bueno, vamos a probar si es que estás bien, como para poder dictar clases, y te vamos a dar solo una clase. Que resulta de que yo me sentía muy mal. En realidad yo ya estaba con la depresión, evidentemente no lo sabía, pero yo ya estaba deprimida. Y para probarle a todo lo demás de que yo podía de todas maneras salir adelante, darme la de valiente y todo, desarrollé en mí una creatividad y una ganas de hacer reír a todo el mundo y enseñar mejor que nunca.
Entonces, nadie se daba cuenta de que yo estaba deprimida. La depresión prácticamente se dieron cuenta todo el mundo 2 años después, cuando yo estuve a punto de quitarme la vida. ¿Ya? Entonces, es una cosa de que a veces uno dice, no, pero es que yo sí tengo, la persona está como que muy inteligente, muy creativa, muy todo, pero en realidad a veces es porque quiere, no sé, porque yo no soy experta, pero es como que se desarrollara algo por supervivencia, por demostrar a los demás que uno está normal, etcétera. Entonces, a las señoras que están llamando por sus hijitos, pienso yo que estoy aportando en algo, es decir, que pueden, mejor que siempre, lleven como dijo la doctora, a donde un especialista para que mejor le detecte todo por completo. No vaya a ser que sí, en el fondo sí estén con la depresión. Yo, gracias a Dios, que ya después ya me curé, me mandaron a salud mental. Y ahorita, bueno, siempre estoy un poquito loquita, de genio y loco todos tienen un poco, pero sí, evidentemente ya gracias a Dios que me curé y me salvé de una muerte bastante segura. Pero bueno, ¿no? A lo que yo voy es de que mejor prevengan, de todas maneras lleguen, como dice la doctora, donde un especialista y no se dejen guiar de que porque si está más inteligente que nunca o muy creativo, etcétera, de repente no sea depresión. Mejor sí, que vayan directamente a donde un profesional y que le detecten eso. Es lo que quería contribuir. Muy amable, muchas gracias. Ya, pero... Muy gentil. Bueno, sí, pues creo que ahí algo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo es esa depresión oculta? Esa depresión que más bien la disfrazas cuando conscientemente sabes que estás deprimido. Ha contado un momento muy difícil, lo pasé yo también, ¿no? La pérdida de una madre. Bueno, hay diferencia entre la etapa normal del duelo, que de repente puede que por lo que hayas pasado tú, y otra cosa, depresión, pero definitivamente no todas las personas tienen la facilidad de expresar lo que sienten. Justo lo hablábamos, ¿te acuerdas?, en el programa anterior. Y muchas de ellas, en la medida en que no se dan a conocer con los demás, pueden camuflar, pueden compensar sus sentimientos de otra manera, como el caso de la persona que acaba de llamar, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo más a la mano. Todos estos artistas de Hollywood que en algún momento nos enteramos que se suicidan, pero ¿cómo? Si tenía todo, si se iba a fiestas, si se juergueaba, si salía. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pero por dentro, a veces uno no sabe todo lo que está llevando, ¿no? Creo que incluso esos son los casos más difíciles de poder controlar, porque es como una bomba de tiempo, va hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y después se explota. Exacto. Mi querida Thalía Herrera, ha sido siempre un gusto que estés acá. Tenemos una llamada más. Aló, Capital. Rosa, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Te escuchamos, Rosita. Mira, yo quisiera saber, ¿la depresión es hereditaria? Muy buena pregunta. Mira, la depresión tiene un factor genético importante, es decir, si tenemos algún familiar, papá, mamá, abuelo, hermana, tío directo que haya tenido depresión, hay una posibilidad a que una persona, tu hijo, por ejemplo, pueda desarrollar depresión. Sin embargo, esto no es definitorio. Algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que si bien pueden haber factores genéticos predisponentes, también el factor ambiental puede ayudar a que esto se desencadene. Entonces pueden suceder 3 cosas. Que alguien tenga antecedentes genéticos y que además tenga un ambiente poco adecuado y que desarrolle depresión. Puede que no tenga antecedentes familiares y que tenga un ambiente de maltrato, un poco como lo que describí hace un rato, y que desarrolle depresión. O puede que tenga los factores genéticos, más no los ambientales, y que también desarrolle depresión. Entonces, en realidad varía. Podría ser que los tengamos, pero que no lo desarrollemos si es que el ambiente ha sido suficientemente bueno. O sea, por eso es que creo que son cosas que uno siempre tiene que ver. Con los genéticos realmente no podemos hacer mucho, no hay manera de cambiarlo. Pero en lo que sí puede influir y lo que sí nos corresponde a nosotros es tratar de darle el mejor ambiente que podamos a los chicos, como para que puedan tener mejores recursos de salir adelante. Me parece sumamente importante lo que acabas de decir, sobre todo porque al final la gente lo que requiere en momentos difíciles como estos es todo el apoyo de la familia. Exacto. ¿No? Que es Muchas fundamental. gracias. De muchas nada. gracias. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros, Rosita. Bueno, ahora sí, nos ganó el tiempo, nos pasaron 2 minutos más. Toda la gente que se quedó, nos han quedado un montón de llamadas. ¿A qué número te pueden ubicar, te pueden llamar? Me pueden ubicar para consultas privadas al 997365081.
También pueden ubicarme en mi blog Mami de Mente, donde tengo también un espacio para hacer consultas y donde doy bastante información respecto a crianza para los padres. Y desde hoy, desde en realidad hace algunos días, pertenezco también a una comunidad que se llama Mami Salud. Ahí también me pueden encontrar junto con otros profesionales que somos la primera comunidad de mamás blogueras especialistas en salud. Qué bonito, felicitaciones y por supuesto, Thalía, ya estaremos avisándoles a ustedes cuál es el tema del siguiente programa el próximo sábado. Nos vamos nosotros a ir a un corte comercial, tuvo Thalía Herrera con nosotros y vamos a regresar con la música criolla, esa música que nos hace feliz en las fiestas patrias. Y por supuesto, celebrando, y nuestra invitada será Katherine Cuadros, ella es cantante y nos va a demostrar cómo el talento peruano destaca y destaca bien. Mi Instagram, @JesúsAlzamora y mi página web, por supuesto, Jesús Alzamora Papá. Síganme, ahí les mando saludos. Nos vamos al corte comercial y regresamos. Esto es Capital en Familia. Que sigo viviendo